Hola jóvenes, vamos a terminar la clase del martes 14 de enero con este tema. Básicamente nos interesa hallar los puntos donde la gráfica corta en el eje X y en el eje Y. Pero es importante, además de hallar las intersecciones, recordar algunas cosas que he mencionado. Voy a enfocarme primero en el caso de la función exponencial. Si yo tengo una función exponencial de este tipo, obviamente ya está transformada. Todos tienen que recordar lo siguiente. Primero, el dominio de una función exponencial siempre será R. Eso no queda ninguna duda. Segundo, la asíntota horizontal es Y igual a C. Recuerde que C es aquel valor que hace que la gráfica sufra una traslación vertical hacia arriba o hacia abajo. Tercera característica. Las gráficas son creciente o decreciente en todo su dominio. O es creciente o es decreciente, solo una de las dos. Y el cuarto y el quinto punto es, ok, si yo quiero hallar la intersección con el eje Y, pues simplemente lo que hacemos es cambiar X por cero y encontramos la Y. Pero si yo quiero encontrar la intersección con el eje X, pues simplemente es cambiar la Y por cero y hay que encontrar la X. O sea, resolver una ecuación para encontrar la X. ¿Ok? Entonces, voy a resolver un solo ejemplo. Es más que suficiente para que me entiendan qué es lo que yo quiero repasar o ver acá. Dice así. Tengo la función f. Aquí está la función f. El criterio de esa función, que ya es un criterio transformado, sería esto de acá. En este caso sería menos paréntesis, porque es la base se pone aquí en paréntesis para no tener problemas con el menos está fuera de la base, y además que la base solo son positivas, un tercio elevado a los 2x más 4. Pregunta A, dígame cuál es la ecuación de la asíntota horizontal. Pregunta B, encuentre las intersecciones. Pregunta C, haga la gráfica. Voy a explicarle una forma rápida de hacer una gráfica. A partir de las intersecciones y la asíntota ya uno puede, o sea, con la parte A y la parte B, la gráfica sale muy fácil. Y C, encuentra el signo de una función. El signo de una función se lo voy a pedir si tenemos la gráfica. De otra forma, sería un poco complejo calcular. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Solución. En este caso, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, el valor de C vale 4. Recuerde que C es la constante solita que se le suma a la exponencial. Entonces, como C vale 4, aquí yo ya tengo una primera respuesta. La asíntota horizontal, recuerde que la asíntota horizontal sería Y igual a C, pero como C vale 4, entonces la asíntota queda justamente en Y igual a 4. Esa sería la respuesta de la parte A. Y igual a 4. Ok. B. Yo quiero hallar las intersecciones con el eje Y. Recuerda que si quiero hallar la intersección con el eje Y, vamos a tomar X igual 0. Simplemente cambiar la X por 0. Recuerde quién es el criterio. Voy a copiar aquí el criterio, aquí uno en el lado para que le quede claro. Es menos un tercio elevado a la 2x más 4. Entonces, si cambio todas las x por 0, obtenemos el valor de y. Y sería menos un tercio elevado a la 2 por 0 más 4. Eso en la calculadora, esto da menos 1. Esta cosa le tiene que dar 3. ¿Cuál es la conclusión? La intersección con el eje Y es el punto 0,3.
Ahora encontremos la intersección con X. La intersección con X es tomar Y igual 0. ¿Qué significa tomar Y igual 0? Significa que voy a agarrar el criterio original, que es esto, y lo voy a igualar a 0. Aquí tenemos que despejar la X. Pero para despejar la X hay que ser un poco cuidadosos. Primero, todo lo que está sumando y está restando pasa al otro lado. Entonces, este 4 que está sumando, voy a pasarlo al otro lado a restar. Ahora, el menos que está al lado izquierdo se cancela con un menos del lado derecho. Porque recuerde que si usted pasa un menos al otro lado, se vuelve positivo. Entonces, si usted cancela menos, le queda, que por cierto, en el examen le voy a pedir que resuelvan ecuaciones a mano, ¿verdad? Yo no voy a permitir que me... Profe, es que la cálculo me resuelve logarítmicas exponenciales. Sí, perfecto, pero le voy a pedir el procedimiento. Eh, la cálculo pueden usar para verificar la respuesta, no para resolver el ejemplo completo. Ok, llegamos a un punto donde nos queda la X, pero la X está en un exponente. Aquí es donde yo tengo que aplicar la formulita de exponencial logaritmo. Es decir, si yo a esta cosa le aplico la transformación, sería, vea que la base es un tercio, entonces me queda logaritmo de base un tercio evaluado en 4, lo igualo al exponente 2x. Y si agarro el 2 a dividir, ya tendría la x despejada. Entonces sería log de base un tercio de 4, todo dividido entre 2. Eso sería la x. Entonces, aclaro que el profesor lo que hizo fue aplicar la fórmula transformación exponencial logaritmo. Y entonces la intersección con el eje X, yo sé que el número no es un número agradable, bueno, ¿verdad? Es un número ahí como muy logaritmo y todo eso, pero bueno, al final eso es la respuesta. Lo que cuenta es que ya tenemos la respuesta. El punto de la forma, de hecho, el un medio se puede poner al frente, se puede poner una fracción al frente. Un medio de logaritmo de base un tercio, 4,0. Lo que sí voy a hacer acá es una aproximación. ¿Y por qué el profe quiere una aproximación? Porque voy a hacer la gráfica. Y yo para hacer la gráfica necesito graficar los puntos de intersección. Entonces solo voy a saber cuánto es aproximadamente ese valor. Ese valor aproximadamente sería, es un negativo menos 0,6309,0. Muy bien, ya tengo los puntos de intersección. ¿Qué pues esto aquí está mal? Aquí hay que cerrar paréntesis y cerrar las llaves. Ok. Cuando yo les digo a ustedes que me hagan la gráfica, eso es muy sencillo. ¿Cómo? ¿Cómo que graficar una exponencial es sencillo? Sí, es sencillo por lo siguiente. Si yo les pido a ustedes que me hagan una gráfica, tienen que primero graficar los puntos de intersección. Eso por un lado. Y lo otro que necesito que hagan es graficar la asíntota. Siempre cuando uno grafica exponenciales y logarítmicas, tiene que poner la asíntota, siempre, para que me dé una referencia un poco mejor. Graficar la asíntota. En este caso es una asíntota de tipo horizontal. Ok, vamos a ver en qué sirve esa idea de graficar las intersecciones y graficar la asíntota. Ok. Resulta ser que el corte en Y es 0,3. Obviamente aquí yo ya tengo el dibujo hecho, pero con ese dibujo puedo explicarles cómo sería a mano.
Ok, lo primero que van a hacer es, obviamente, van a graficar los puntos de intersección. Este punto es el punto 0,3 y el otro punto, que por eso quería una aproximación, menos 0,6309, este punto de acá viene siendo el punto 1 medio logaritmo de base 1/3 de 4, ¿verdad? Ajá, de 4,0. Aquí lo escribí mal. 4,0. Ya grafiqué los dos puntos. Y lo otro que tienen que graficar es la asíntota horizontal, en este caso, y igual a 4, que sería justamente este de acá. Entonces, ustedes lo que hacen es graficar la asíntota aquí por todo el eje, por todo el valor de y. Y una vez que ya grafican la asíntota y los dos puntos de intersección, ya pueden tirar el gráfico. De hecho, no hay forma de perderse. ¿Por qué no hay forma de perderse? Porque, eh, a ver, si usted solo tiene estos dos puntos y la asíntota, nadie me puede decir, profe, es que yo pensé que la gráfica venía así. Te puede decir, profe, es que yo pensé que la gráfica no se venía así. Bajaba acá y luego pasa por acá. No, eso nunca va a suceder. Porque eso nunca va a suceder. Porque si usted me hace, dígame que a alguien se le ocurre hacer esta maraña y dice, profe, mi gráfica quedó así. Ahí ya empezamos mal, porque eso ni siquiera es una función, porque está diciendo que este punto pasa por dos imágenes. Está diciendo que este punto tiene dos imágenes. Eso no es una función. Así que si a alguien se le ocurre hacer esto, ni siquiera sería función. ¿Ok? Entonces, en realidad no hay forma de perderse. O sea, es raro que uno se pierda. A ver, jóvenes, si usted solo tiene este punto, y aquí hay una asíntota, es imposible que y usted puede decir, profe, ¿qué pasa si yo hago esto? Yo hago esto, luego vuelvo a subir. Primero, eso no es una gráfica exponencial, porque las gráficas exponenciales son o así o bajando, son curvas así. Así que si alguien me hace ahí como una montañita y luego sube, ni siquiera está entendiendo que es una exponencial. ¿Ok? Le estoy dando ejemplos de que no serían jamás funciones tipo exponencial. De la única forma de que la gráfica tenga sentido es este comportamiento, ¿verdad? De que usted suba, 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 pase por este punto aquí, pase por acá y luego haga esto. Eso sería la gráfica del ejemplo que estamos resolviendo. Aclarar que GeoGebra nunca me tira la flecha, pues yo ya he hecho comentario que técnicamente aquí se pone una flecha y aquí se pone una flecha. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna duda de que si yo les pido la gráfica, eso es lo que tendrían que hacer. Y es muy difícil, a menos que usted me haga cosas que nada que ver, que la gráfica no le quede tal cual como lo están viendo en pantalla. Eso sería un comportamiento exponencial. Ok, este es un primer ejemplo que es de tipo exponencial. Ok, ¿dudas con la gráfica? Ah, por cierto, se me olvidó. Esto tiene una parte D, que es muy sencillo, porque si yo quiero hallar dónde es positivo y dónde es negativo, me voy a enfocar con la gráfica. Entonces, supongamos que usted ya hizo la gráfica, le quedó algo así. Obviamente no tiene que ser exacta, pero digamos que le quedó un bosqueo, algo así. Cuando usted llega a esa gráfica, entonces claramente usted puede decirme dónde es positiva y dónde es negativa. Para responder a esa pregunta, dónde la función f es positiva y dónde f es negativa, simplemente lo que hace es lo siguiente. Esta parte de aquí, de a partir de este punto para acá, es positivo. Y a partir de este punto para acá, ya es negativo. Ahora, yo sé que este punto es medio feillo copiarlo, pero bueno, técnicamente hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Dónde es positivo? Desde el valor de la x, que es 1 medio logaritmo
de base un tercio de 4 a infinito. ¿Y dónde es negativo? De menos infinito a un medio de logaritmo de base un tercio de 4. Esa sería la respuesta. Y con eso se acaba este ejercicio. Bueno, este es un ejemplo para el caso exponencial. Yo podría hacer el mismo análisis para un caso logarítmico. De hecho, con eso se terminaría la sesión de hoy. La sesión de hoy vamos a terminar con un ejemplo tipo logarítmico para que quede un ejemplo cada tipo. Entonces, hay varias cuestiones que tienen que haberles quedado claro. Primero, en el caso de una logarítmica, sí hay que calcular el dominio. Y recuerde que para calcular el dominio es básicamente tomar el argumento. Recuerde que usted lo que hace es toma el argumento y lo hace mayor que cero. Para eso ya hemos ejemplo anteriormente. Segundo, ¿cómo calcular la asíntota vertical? Ok, la asíntota vertical, recuerde que es agarrar el argumento e igualarlo a cero. ¿Ok? De hecho, cuando uno calcula el dominio, uno de los extremos coincide con la asíntota. Así que si usted calcula el dominio, automáticamente el extremo donde termina el número coincide con la asíntota vertical. Entonces, en realidad no hay que hacer dos cálculos. Cuando usted calcula el dominio, ya automáticamente podrían saber quién es la asíntota vertical. ¿Ok? Las funciones logarítmicas o son siempre crecientes o decrecientes. ¿Ok? No pueden haber bajadas, subidas. No, eso no hay. O crece o decrece, nada más. Y en el caso del punto de intersección, la misma cuestión de siempre. Si es con Y, cambia la X por cero para hallar la intersección con X. Y si es con X, cambia la Y por cero para encontrar los valores de X. Entonces, podría yo aquí terminar con este ejemplo. Aquí voy a hacer algo muy importante. Presten atención al dominio. ¿Están viendo el dominio? Que es de menos infinito a 2. Resulta ser que aquí es importante lo siguiente. Si a mí me están diciendo que el dominio va de menos infinito a 2, entonces este 2 tiene que ser la asíntota vertical, porque ahí hay como una barrera. ¿Ok? Y si no me creen que esa es la asíntota vertical, pues agarren el argumento. Recuerden que el argumento en este caso es menos 3x más 6, lo igualan a 0. De hecho, mejor lo explico aquí. Como la pregunta es encontrar la asíntota vertical, van a ver que va a coincidir con este 2. Entonces, voy a explicar por qué este 2 realmente es la asíntota vertical. Expliquémoslo acá. Solución. Resulta ser que si yo tomo el argumento para la parte A, yo sé que el argumento es, en este caso, P de X igual a menos 3x más 6. Ok. Si yo agarro el argumento y lo igualo a 0, ojo que estoy encontrando la asíntota, no el dominio. Si usted lo iguala a 0, encuentra la asíntota. Si yo lo igualo a 0 y despejo la X, ¿cómo se despeja la X? Pasa el 6 a restar y luego pasa el menos 3 a dividir. Cuando yo hago menos 6 sobre menos 3, esto me da el 2. Esto quiere decir que la respuesta en esta parte A, la asíntota vertical, es X igual a 2. Ahora, ¿es necesario haber hecho eso? No, porque cuando uno tiene el dominio, el 2 funciona como una barrera vertical. Esa barrera vertical viene siendo la asíntota vertical. Bueno, parte encontremos las intersecciones. Ok, para ya las intersecciones hacemos lo siguiente.
En la intersección con y, voy a tomar x igual 0. En este caso, el criterio, lo voy a copiar aquí para que no se me olvide, es menos logaritmo de base un quinto de menos 3x más 6, le sumo 1. Ok. Si yo cambio x igual 0 ahí, menos log de un quinto, si yo lo cambio por 0, me queda logaritmo de 6 más 1. Claro, me queda un número ahí, nada bonito. De hecho, si ustedes quieren lo aproximan, vamos a ver cuánto es la aproximación de esa solución. Menos logaritmo de un quinto de 6, le sumo 1 por fuera, eso da aproximadamente 2.1133. Es importante que sepan la aproximación porque luego voy a graficar ese punto en el plano cartesiano. Y entonces, la respuesta sería aquí que la intersección con y sería el punto 0, y voy a poner la solución exacta. Logaritmo de un quinto de argumento 6 le suma 1 por fuera. Y en el caso de intersección con x, es tomar y igual 0. En este caso sería agarrar el criterio e igualarlo a 0. Entonces sería aquí menos logaritmo de un quinto menos 3x más 6 suma 1. Y recuerde que si tenemos funciones, ecuaciones logarítmicas exponenciales, este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Yo lo que quiero es quedarme con un logaritmo solito. Paso a restar el 1. Luego el menos que está a la izquierda se cancela con un menos que está a la derecha, que es este. Entonces me queda aquí que 1 es igual al logaritmo. Y aquí es donde aplico la fórmula de transformación logaritmo exponencial. ¿Y cómo se transforma? Agarro la base, lo elevo a la 1, o sea, agarro un quinto, lo elevo a la 1 y lo igualo al argumento que es menos 3x más 6. Y luego, ¿qué hacemos? Despejamos la x. Recuerde que esto es un 1. El 6 pasa a restar, entonces me queda un quinto en el lado izquierdo. Paso a restar el 6, le queda menos 3x, y luego el menos 3 pasa a dividir a todo esto. Es decir, que la x vale, la x en este caso sería el un quinto. Le resto 6 y paso a dividir el menos 3. ¿Cuánto da eso en la cálculo? Un quinto, le quito 6 y lo divido entre menos 3, la cálculo me da 29 sobre 15. ¿Cuánto da aproximadamente ese valor? Porque necesito graficarlo ahorita. 1.9333. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la solución de la parte B, que es el punto de intersección, que en este caso es como la parte más elaborada, pero ya pasamos esa parte. Entonces, el punto de intersección con el eje X sería 29 sobre 15,0. Ahora, si yo les pidiera que me hicieran la gráfica, recuerde que en este caso la gráfica es la opción C, ¿ok? Hágame la gráfica. Si yo les pido que me hagan la gráfica, simplemente hacen lo siguiente. Van a graficar donde corta en el eje Y, que es este punto, donde corta en el eje X, ¿verdad? Estos puntos son, sé que los puntos no eran nada bonitos, pero al final son puntos, ¿verdad? 0, menos logaritmo de un quinto de 6 más 1, eso es un punto, y el otro punto era 2915,0. Y luego van a graficar la asíntota vertical, que en este caso era 3, perdón, 2, x igual a 2. Entonces grafican esta línea punteada
Grafican esta asíntota. Ok, chicos, a ver, no hay forma de perderse. Si usted tiene este punto y tiene este punto, entonces recuerde que no puede pasarse de esta línea. No puede pasarse de esta línea porque ya sabemos que el dominio va desde menos infinito a menos 2. Así que cuidado se ponen a hacer dibujos a la derecha de la cinta porque ya eso estaría malo. No hay forma de perderse porque este punto, por la comportamiento, viene hacia abajo. ¿Verdad? No, mira, profesor, es que yo pensé que venía aquí, pasa por acá. No sé, hacen ahí como vienen por acá. No hay forma, no hay forma. Si hacen otra cosa, están haciendo mal una gráfica o no la gráfica, un comportamiento de tipo logarítmico, ¿ok? Entonces ahí, con esos dos puntos, trazan ese comportamiento verde. Esa sería la gráfica. Igual, esa gráfica tiene que tirar flechas para acá y la flecha esta que va hacia abajo. Y finalmente, me están pidiendo el ciclo de una función, ¿verdad? Donde la función es positiva y donde la función es negativa. Que por cierto me acordé que en el ejemplo anterior la gráfica no le puse la opción C. Bueno, ustedes me entienden que la gráfica es un punto, pero aquí nada más hay que poner que el inciso C era hacer la gráfica. Ok, entonces ahora sí, ya para que se puedan ir tranquilos. La parte positiva es de aquí a aquí, que está la parte positiva. Y la parte negativa hay que tener cuidado. La parte negativa solamente es este cachito de aquí. Sé que la gráfica se ve muy pequeña, pero ese cachito es la parte negativa. Recuerde que la parte negativa tiene que pegar hasta 2. Entonces, la parte positiva, de menos infinito al valor x, que es 29 quinceavos. Es decir, el intervalo que va de 29 sobre 15, perdón, lo escribí al revés. Menos infinito, 29,15. ¿Y dónde es negativa? Desde el valor 29,15 hasta 2. Nunca infinito, porque el dominio no llega a infinito, el dominio llega hasta 2. Entonces, de esta forma, hemos calculado el ciclo de una función logarítmica exponencial, claro, a partir de la gráfica. ¿Ok? A partir de la gráfica es muy sencillo analizar el ciclo positivo y negativo. De esta forma, si no me equivoco, hemos cubierto, sí, la asíntota, sí, hemos cubierto todo. Entonces, de esta forma, culminamos con la clase de hoy.